Buenas tardes, mi nombre es Manuela Jiménez Botero y junto con Estefanía Loaiza Góngora, del grado 11B realizaremos la sustentación de nuestra investigación titulada Vidas en laboratorio, implicaciones del testeo animal en la investigación científica. Esta investigación nace del cuestionamiento, porque a pesar de las prohibiciones y avances científicos, muchas industrias aún recurren al testeo animal, una práctica dolorosa, poco ética y en varios casos innecesaria, especialmente cuando existen métodos alternativos más seguros y modernos. Nos preguntamos por qué nos aplican más los métodos alternativos y qué factores económicos, culturales, legales y educativos siguen justificando esta práctica dolorosa. El testeo animal ha sido un método implementado por los siglos en las áreas de farmacología, medicina y cosmética. Si bien esto ha sido de gran ayuda y contribución alrededor de los años, en la actualidad no es algo necesario, gracias a los avances científicos y tecnológicos. Estos permitieron la realización y creación de alternativas muchísimo más seguras con los animales y económicas. Bueno, nosotros escogimos investigar sobre el testeo animal, ya que estamos comprometidas con la protección de los seres vivos y de los animales. Además de esto, pensamos que la ciencia debería ser más ética con estos mismos. Principalmente, nuestra motivación nace al ver cómo, a pesar de los avances tecnológicos y las alternativas que se han propuesto para reemplazar el testeo animal, se sigue utilizando en los laboratorios. Organizaciones como PETA, que es una organización que está dispuesta a la protección animal, han llegado a subir documentales y videos donde se puede evidenciar el maltrato y el dolor que sufren los animales como gatos, perros, ratones y monos. Estas prácticas no solamente causan sufrimiento, sino que en numerosos casos no generan resultados aplicables a los seres humanos debido a que existen muchas diferencias biológicas entre especies. Además, investigaciones recientes y posturas de expertos como los del debate del PRBB señalan que muchas pruebas en animales podrían reemplazarse por métodos más eficientes y científicos, como los cultivos de tejidos, los modelos computacionales, los órganos en chip y las pieles artificiales. Del ámbito científico se reconoce que obviamente ha generado avances científicos, tecnológicos, pero también se evidencia que el testeo en animales persiste más por costumbre, por presión institucional o por faltas de actualizaciones más que por necesidad real, porque como ya lo mencioné, existen muchas alternativas donde no se tengan que utilizar animales y no causar sufrimiento. En Colombia ya existen leyes como la 2047 que se empezó a aplicar en el 2020 para proteger a los animales y para fomentar métodos alternativos, pero a pesar de esto se siguen viendo que las prácticas son poco visibles y de escasa supervisión, especialmente en entornos académicos. Una de nuestras principales preocupaciones también es ver cómo en universidades se sigue normalizando el hecho de que utilizar a los animales es algo totalmente normal y no promueven una reflexión ética o el conocimiento de otras posibilidades. Queremos contribuir a una mayor conciencia en nuestra comunidad educativa sobre esta problemática. No solo se trata de defender a los animales, sino de también ser una sociedad más ética y más consciente sobre las problemáticas que pasan en este país. Bueno, el testeo en animales no es algo nuevo, ya que se remonta desde los siglos 4 y 5 a.C. Aristóteles, médicos alejandrinos, el romano Galeno realizaron experimentos tanto en animales vivos como muertos. La experimentación en animales apareció en el siglo XVI con Andrea Basilius y sus colegas italianos, que ellos hicieron uso de animales vivos, especialmente perros y cerdos, para demostrar las distintas funciones del cuerpo humano. El primer programa sistemático en la experimentación en animales fue por William Harvey, que experimentó en cientos de animales para comprobar la circulación del cuerpo humano. Después de esto, otras personas ejecutaron su modelo de investigación que incluía la vivisección. René Descartes, en 1637, argumentó en su discurso del método científico que los animales no tenían intelecto y por tanto no sentían el dolor de la misma forma en la que nosotros los humanos lo hacemos. Esta afirmación en su época fue un poco controversial, ya que las personas del siglo XVII no iban a parar a pensar sobre si era correcto o no, si los animales sentían o no sentían. Entonces, pues no se paraban a pensar sobre si era correcto o no. Además de que estaba el argumento teológico de que Dios había puesto a los animales para beneficiarnos a nosotros y que nos había organizado jerárquicamente, o sea, un pensamiento muy especista sobre que nosotros éramos los reyes de la creación y los animales solo estaban predispuestos para beneficiarnos a nosotros. Los experimentadores del siglo XVII se centraban en descubrir el funcionamiento del cuerpo humano, especialmente después de que William Harvey tuvo éxito en su descubrimiento de la circulación sanguínea. Entonces, en estas épocas utilizaban diferentes herramientas y técnicas como lo eran inyecciones, bombas para simular la respiración, varios tipos de intervenciones quirúrgicas y la reciente creación del momento que era las bombas de vacío. Todo esto para estudiar distintos aspectos de la respiración y el metabolismo humano. Los perros y ovejas eran los animales preferidos de los investigadores en estos años, pero no eran los únicos. De este modo, por ejemplo, Marcelo Malpighi usó docenas de ranas para demostrar la anastomosis entre venas y arterias, e incluso intentó hacer transfusiones sanguíneas entre un animal y otro. Claro que todas estas investigaciones no tuvieron éxito alguno. En el siglo XVII destacaron varios experimentadores como lo son Stephen Hales, que consiguió medir la presión arterial de caballos, y Albrecht von Haller, quien hizo experimentos con casi 200 animales de distintas especies, y pues él quería buscar descubrir dos reacciones de los tejidos vivos, que son la irritabilidad, como el cuerpo reacciona automáticamente a un estímulo, y la sensibilidad, como el cuerpo reacciona de manera consciente. Haller fue el primer científico en reconocer que los animales sí sentían, y pues obviamente sentían dolor, y esto pues se lo comprobó con todas las investigaciones que él realizó. Además, fue el primer científico en pedir perdón públicamente por haber hecho sufrir a los animales de este modo, y publicó un libro llamado De Partibus Corporis Humani Sensilibus et Irritabilibus en 1752. Este gesto marcó un cambio en la actitud moral de todos los científicos hacia los animales, y fue algo muy contribuyente en la historia, ya que por ejemplo en 1780 el filósofo Jeremy Bentham afirmó que los animales debían ser considerados dentro de la comunión moral no por su inteligencia, sino por su capacidad de sufrir y reaccionar a las intervenciones científicas. En Colombia, el marco normativo frente al uso de animales en los laboratorios ha evolucionado demasiado en la última década. Algunas leyes y resoluciones claras y claves son Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y no como cosas, es decir, como seres vivos capaces de experimentar dolor, placer y emociones. Prohíbe el maltrato y establece sanciones penales, y ya no los considera como objetos jurídicos. La Ley 2047 de 2020, que prohíbe el uso de animales en pruebas de productos cosméticos y sus ingredientes a partir del 2024. Esta ley marca un precedente en América Latina. Por último, la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la Salud, que establece normas estrictas frente a científicos y técnicas administrativas para la investigación en salud, incluyendo condiciones para el uso de animales en laboratorios. A pesar de que existen estas leyes, aún existen vacíos en su regulación, especialmente en el ámbito de la investigación académica y farmacéutica. A lo largo de la investigación, nosotros identificamos que, si bien existen las alternativas al testeo animal, su implementación ha sido limitada por diversos factores, como lo son económicos. Muchas empresas consideran que cambiar sus sistemas de prueba implica un alto costo inicial, pero a largo plazo estas alternativas no solo son más rentables, sino muchísimo más eficientes, como lo destacó la neurobióloga Mara Piersen en el debate de PRBP.
Legales. En algunos países aún se exige el testeo animal como parte del proceso de aprobación de la investigación que se está realizando. Esta situación demuestra una disonancia entre la legislación vigente y los avances científicos y éticos que ya permiten sustituir muchos procedimientos científicos o investigativos. Fabiola Leighton subrayó que esta falta de regulación global coherente permite que, aunque si bien Europa tiene muy buenos estándares de bienestar animal, en otros lugares del mundo el maltrato y la falta de control persistan. Culturales. Algunos investigadores desconfían de los nuevos métodos por falta de información, de formación o incluso por costumbre. Este sesgo fue claramente mencionado por los ponentes del debate. Educativo. En muchas instituciones aún se hacen el testeo animal como algo normal. Claro, fue algo normal, pero hoy en día tenemos muchísimas más alternativas y estos deberían promover el pensamiento crítico al respecto. Esto fue relacionado y señalado por ese país, quien argumentó que el uso de animales está regado en una visión especista. También evidenciamos una clara contradicción entre el avance de la ciencia y la persistencia del testeo animal. Por un lado, existen las leyes y los métodos alternativos que permiten el uso de animales. Por otro, muchas empresas y laboratorios continúan recurriendo a esta práctica, principalmente por costumbre, falta de conocimiento o incluso resistencia al cambio. Uno de los principales hallazgos es que el testeo animal no siempre produce resultados eficientes y confiables para los seres humanos, puesto a las diferencias biológicas entre las especies, esto puede generar errores o resultados no extrapolables. Además, se identificaron barreras económicas y culturales. Las empresas muchas veces prefieren seguir usando modelos conocidos y evitan invertir en tecnología nueva, sino aplicando el principio de las 3 R's: reemplazo, reducción y refinamiento. En Colombia, si bien existen avances legales como lo son la Ley 2047, que previamente ya explicamos, todavía hay una gran falta de implementación y vigilancia efectiva. Por ejemplo, en las universidades muchas veces se sigue usando animales en prácticas de laboratorios, sin que exista una revisión ética rigurosa o sin enseñar a los estudiantes sobre las alternativas existentes. Esto evidencia una desconexión entre lo que exige la ley y lo que implica en la práctica educativa y científica. Por otro lado, la educación juega un papel clave. En la medida en que las nuevas generaciones, como lo somos nosotras, conozcan más sobre este tema y exijan una ciencia sin crueldad, será posible impulsar un cambio profundo. Hay algo muy importante a resaltar, que es que aquí en Colombia tenemos un investigador, Manuel Elkin Patarroyo, que utilizaba monos nocturnos en su laboratorio para estudiar la vacuna de la malaria, ya que estos animales eran biológicamente similares a los humanos, pero se le prohibió hacer uso de estos monos porque estaban acabando con la especie. Bueno, los monos eran infectados con el parásito de la malaria, obviamente de una forma controlada, para probar la efectividad de las vacunas que estaban realizando. ¿Cuál fue el problema de este investigador? A partir de los años 2000, organizaciones ambientalistas y entidades estatales comenzaron a denunciar la captura ilegal o poco clara de monos silvestres en zonas protegidas de Colombia, específicamente en la Amazonía, posibles malos tratos o sufrimientos innecesarios de los animales en los procesos de experimentación, que algunos estudios no cumplían con las normas bioéticas y ambientales internacionales. Entonces, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de Colombia prohibió a Patarroyo y a su equipo proseguir con la investigación extrayendo monos de la selva para poder realizar la vacuna de la malaria. Se ordenó respetar la protección de la fauna silvestre, especialmente de especies en riesgo, como lo son estos monos, y que se cumplieran las normas éticas de experimentación con los animales. Esto limitó fuertemente sus investigaciones para todas sus pruebas. Y pues él sí consiguió hacer una vacuna, fue exitosa en su época, pero después se descubrió que no tenía tan buenos efectos y no se aceptó que se hiciera su uso mundial. Bueno, para ese trabajo también se hicieron una serie de entrevistas a algunos participantes con el fin de recoger percepciones distintas sobre lo que opinaban del testeo animal. Parte de eso también le hice otra entrevista a otra veterinaria. Ella tampoco estaba de acuerdo con la experimentación en animales. Dice que ella nos comentaba que estaba en desacuerdo, ya que de hecho ella llegó a tener contacto con un animal que fue extraído en un laboratorio. Cuando estaba en la universidad, una compañera rescató a una ratica del laboratorio y ella comenta que fue muy horrible porque la ratica no tenía amputada la cola, estaba tuerta y pues se veía que había sufrido mucho y que pues básicamente esa rata la dejaron ir porque ya había estado mucho tiempo en el laboratorio y básicamente ya no le servía. También a ella le preguntamos que si desde su perspectiva veterinaria piensa que estos experimentos pueden llegar a afectar al animal y ella nos comenta que sí, que tanto como emocionalmente los puede llegar a afectar y también físicamente, en la piel, en los ojos, en los oídos los afecta y pues como ya dije, emocionalmente también llega a afectar mucho a los animales porque como ya lo hemos visto durante toda esta sustentación, los animales sí sienten y pues obviamente son pruebas que son muy difíciles de pasar, son animales a los cuales les hacen muchas cosas en estos laboratorios y pues es muy complicado. En resumen, la información recogida mediante entrevistas permitió darnos a entender que pues como ya lo mencioné, este tema es bastante polémico y existen mucha controversia que despierta reacciones fuertes y contrapuestas. Bueno, ahora vamos con las conclusiones. Primero, el testeo en animales es una práctica éticamente cuestionable y científicamente limitada que, a pesar de su persistencia en toda la historia, actualmente cuenta con alternativas muy viables, mucho más seguras y humanitarias que deben ser promovidas e implementadas con urgencia. Bueno, en Colombia ya existen leyes como la 2047 que pues podría ser un primer paso, pero aún falta una regulación más amplia que incluya sectores como la educación, la investigación académica y la cosmética, junto con su supervisión efectiva y transparente. Algo muy importante es la intervención de las nuevas generaciones, ya que tenemos un papel fundamental en la transformación cultural y científica, a través del activismo informal, la exigencia ética y la participación crítica. Podemos acelerar así el abandono de estas prácticas crueles y desactualizadas. La ciencia no debe avanzar a costa del sufrimiento animal, ya que hoy en día existen herramientas tecnológicas que nos permiten hacer investigaciones rigurosas sin causarle daño a otras especies, lo cual representa un imperativo moral para investigadores, instituciones y gobiernos. Bueno, fomentar el debate y la conciencia ética sobre este testeo animal desde las escuelas y la universidad es algo clave y fundamental para formar una ciudadanía empática, crítica y comprometida con una ciencia muchísimo más justa. La educación tiene el poder de cuestionar tradiciones dañinas y abrir caminos hacia el cambio. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue toda nuestra sustentación y en los anexos tenemos videos sobre cómo sufren los animales en los laboratorios por si desea verlo. Muchas gracias por escuchar el video. Hasta luego.